Hola, es un gusto compartir con ustedes esta maravillosa oportunidad de participar en el Congreso Internacional de Educación Online en la edición 2025. Agradezco la oportunidad a los organizadores de permitirme exponer una parte del extenso trabajo que estamos desarrollando en conjunto, investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Tecnológico de Milpa Alta en el Estado de México y el Tecnológico de Fresnillo en Zacatecas. Mi nombre es Melissa Salazar, soy profesora en la Facultad de Ciencias Sociales en la carrera de Ciencia de la Comunicación y la carrera de Sociología. Desde hace algunos años hemos estado trabajando en la adopción de las nuevas tecnologías y la perspectiva social. En los últimos meses nos hemos adentrado en el tema de la inteligencia artificial desde diferentes ámbitos. Hemos trabajado sobre enfoques desde la aplicación en la enseñanza, desde la administración, en los sistemas y en la construcción periodística, como también en la educación en general, y en un enfoque reciente sobre lo que es el consumo responsable, la gestión y la perspectiva de género. En esta ocasión vamos a compartir, vamos a presentar un abordaje acerca de la inteligencia artificial en la educación desde la perspectiva de innovación, de la ética y de los proyectos globales en la transformación educativa. Reconozcamos que hay cuatro aspectos o cuatro aplicaciones que se han acentuado principalmente en inteligencia artificial en el esquema de la educación, el aprendizaje automático, que es este esquema de cómo los algoritmos analizan los datos de los usuarios para personalizar todos los contenidos que a su vez derivan en lo que son los esquemas de tutoría inteligente. Estos nos ofrecen la retroalimentación en tiempo real con esquemas de personalización y la automatización de evaluaciones, que es algo que nos facilita muchísimo el trabajo, como no lo es principalmente por la corrección automática y el feedback inmediato, perdón. Y finalmente, lo que es la sensibilidad tecnológica. Estas son herramientas que se deben de adaptar para las múltiples necesidades que vamos a estar enfrentando. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque en el proceso de la inteligencia artificial, ya sea para las áreas industriales o para las áreas de marketing o la producción informativa en general, reconocemos que la personalización es siempre la clave y de esta manera nosotros podemos extraer lo suficiente para aplicarlo a todo lo que genere un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece? Pues principalmente la capacidad para un ritmo adaptado a las condiciones individuales de cada uno de los estudiantes. Nos ofrece también la oportunidad de generar o de detectar lo que son las dificultades que puedan estar emergiendo. O como ya lo mencionamos, la retroalimentación continua que nos va a permitir que los estudiantes vayan conociéndose y conociendo los aspectos más acentuados a sus características y vaya vinculándolo de la mejor manera durante todo su proceso dentro y fuera de las aulas. Esto sucede muy formalmente en cuestiones como la matemática, como en el caso del metaanálisis, que al ser datos a veces muy estrictos, se sugiere a los usuarios en donde deben de reforzar los aspectos que les generan mayor afectación para su desempeño ante las temáticas más presentes del modelo de enseñanza. En el caso de los que hemos enseñado en cuestiones informativas y formación periodística, dentro del área de la comunicación y el área del periodismo, a nosotros esto nos lo ofrece normalmente la corrección automática. Por ejemplo, los procesadores de texto que cuando una palabra se escribe de manera incorrecta, si tenemos la configuración adecuada, la misma inteligencia artificial en la que ya ha establecido el software sugiere cuál es la corrección que tú debes de aplicar o inmediatamente se la puede aplicar al texto y hacer una modificación directamente como sucede en las aplicaciones de mensajería y la telefonía, perdón, celular. Porque es importante para nosotros, porque esto nos está brindando la oportunidad de automatizar procesos que nos logren sustentar el trabajo para que nos podamos desempeñar mejor en las áreas donde sea necesario y donde sea adecuada la intervención completa o la dedicación con más tiempo. Nosotros podemos automatizar procesos fiscales y contables, registros de usuarios, compras, satisfacción e incluso manejar expectativas y así pensar el uso de los recursos para planificar mejor y con carácter estratégico y las estrategias que vamos a aplicar, cuáles son esos recursos que vamos a utilizar y si existen otras opciones para eficientar, mejorar
en el caso de nuestros sistemas de evaluación, para que no quede ningún espacio que pueda confundir o crear las condiciones para generar polémica innecesaria acerca de cómo se generó esa evaluación y principalmente para reducir lo que es la carga docente. Sabemos que los educadores tendemos a ser todólogos, que tenemos que ser personas que estamos realizando a veces demasiadas cosas al mismo tiempo, ya que debemos de atender con múltiples usuarios y sus perspectivas. Entonces, gracias a la inclusión de la inteligencia artificial, no solo nos vamos a preocupar por los aspectos generales de la enseñanza, sino porque esa enseñanza que nos demanda cada uno de los estudiantes conforme a sus necesidades va a generar nuevas dinámicas que nos lleven a pensar cómo podemos nosotros estarnos adaptando a las características que tenga cada uno de ellos y sus formas de aprender. Pero esto también genera dinámica que nos llevan a pensar sobre los dilemas éticos, como la equidad y la brecha digital que se está gestando constantemente. Sabemos que hay condiciones desiguales, en el caso de todos los que habitamos en los diferentes países de América Latina, como en el resto del mundo. Entendemos que no hay una cobertura total en las ciudades o en los países que pueda garantizar que todos los estudiantes van a tener ese mismo acceso y tampoco van a poder adquirir la tecnología suficiente para participar, perdón, en los procesos. Y eso significa que puede desencadenar aspectos o formar aspectos en zonas de riesgos que estén creando un avance y un retroceso en algunos estudiantes y que no se aproveche de la misma manera. Entonces nosotros debemos de comentar esto a partir de los dilemas que nos fija la gobernanza que veremos un poco más adelante. ¿Cómo podemos gestionar nuestros programas de acceso universal con enfoque a una tecnología directamente educativa? Es lo que estamos buscando, creo que todos los educadores, a fines de que estamos enfocados, estamos buscando que los estudiantes se egresen siempre con un esquema, no vamos a decir en pro de la carrera tecnológica, sino más equilibrado y que no se genere lo que normalmente pasa con la inteligencia artificial, que son los sesgos algorítmicos. Un sesgo algorítmico es este problema o el impacto que se está generando que compromete todos los procesos de interacción o de intercambio y en este caso compromete la justicia en los procesos educativos. No es lo mismo un usuario que ya tiene un acceso preestablecido que puede costear la tecnología a sus avances a un usuario que no puede acceder a la tecnología y menos puede acceder al uso de la red. Por lo tanto, el sesgo implica favorecer lo que sería la división entre grupos vulnerables y las minorías que no tengan el acceso. Y esto sucede también de una manera en que el mismo algoritmo, al no gestar los datos de los usuarios, al no conocer esos otros aspectos, les sigue ofreciendo lo mismo que ya conoce y no se desempeñan con una mayor amplitud de conocimiento y de oportunidades, y por lo tanto quedan rezagados en el uso de estas herramientas. Hay un dilema que es el ético acerca de la privacidad y la protección de datos, que también es un aspecto de mucha relevancia en el trabajo académico y educativo, porque también está sucediendo. Y no se trata del marketing en sí mismo, se trata de que en general se hace una recopilación masiva de datos e información personal que dadas las circunstancias cada día es más frecuente al escuchar acerca de filtraciones y hackeos. Lo que tenemos que fomentar es el encauzamiento con garantías que nos den un uso debido, que no sea en un uso contrario a lo preestablecido o a lo indicado pese a la existencia de normas jurídicas de protección de datos que fácilmente se anulan y carecen de importancia, siempre que se argumentan hackeos y nadie se preocupa por proceder legalmente. Para que no entonces nosotros fomentemos la regulación necesitamos que haya una normativa estricta, solo dedicadas a las normativas dedicadas solo al aspecto o al consejo educativo. Nosotros necesitamos alzar la voz como miembros de la comunidad de la formación educativa ante las cableras y proveedores, y es que esto también nos favorezca en cuestiones de transparencia, que se entienda que los datos recopilados solo se harán de manera elemental y el propósito siempre será con fines educativos en aras de evitar caer en malas prácticas y por lo tanto fomentar lo que sería un esquema de seguridad o de medidas técnicas que siempre estén
salvaguardando todo lo que es la confidencialidad. Porque uno de los principales problemas que estamos enfrentando es que no existe un marco regulatorio estricto, ni a nivel gobierno local, ni a nivel estatal, y mucho menos en lo que es la gobernanza a nivel mundial. Los ejercicios y los aparatos en el andamiaje que se encuentra presente a nivel mundial, principalmente en Naciones Unidas, no ha fijado un establecimiento de normas que sean claras de cómo debemos de estructurar el uso de la inteligencia artificial en la educación. Tampoco se han aplicado auditorías algorítmicas. Por el contrario, sabemos que los asistentes, como otras aplicaciones de inteligencia artificial, no están aportando el balance suficiente, sino que están tendiendo al uso discriminatorio y otros aspectos como entrega con fines comerciales y o propagandísticos. Sabemos también que no hay un esquema de protección de datos, solo se mantienen los mínimos, pero que lo principal que vamos a enfrentar a nivel mundial siempre va a ser la brecha tecnológica a la que se está exponiendo constantemente en materia general la sociedad y principalmente los jóvenes. Y esto nos lleva a pensar entonces cuál es el rol que tenemos los educadores y los facilitadores. Como mencionaba antes, ¿qué es lo que nos toca a nosotros enfrentar para poder adaptarnos ante este panorama? Y nosotros debemos de entender por parte de nuestro trabajo que debemos de mantenernos en un aspecto de formación continua sobre aspectos técnicos, aspectos éticos, saber identificar los límites entre cada uno de ellos para no recaer ni fomentar esquemas de dependencia, de oportunismo y mucho menos de exposición de los datos principales o de los datos de los usuarios. Necesitamos que haya una verdadera aplicación pedagógica que se enriquezca el uso de nuestras tecnologías de enseñanza y aprendizaje siempre a través de la inteligencia artificial sin que nosotros estemos recayendo en los sesgos algorítmicos, que entendamos que no todos los estudiantes van a tener el acceso, van a poder disciplinarse en el uso, como lo pueden hacer los que tengan un acceso permanente o muy continuo. Que sea siempre un complemento, un apoyo, una herramienta complementaria más, nunca un reemplazo ya sea el de la interacción de los individuos como de la interacción consigo mismo. Me refiero al desempeño que puedan llegar a tener en su lógica de razonamiento, en su comprensión y en el uso de la memoria. Por lo tanto, estaríamos nosotros enfocándonos siempre a no alimentar más los que son los sesgos algorítmicos o el mal uso de datos, que serían todas esas brechas. Pensemos mejor en crear un futuro inclusivo con la inteligencia artificial, con un enfoque que siempre respete los derechos humanos, que respete la innovación responsable, que sea una herramienta complementaria, que tenga un manejo ético y transparente, que se protejan todos los derechos, principalmente de los derechos de los usuarios y sus intereses, que tenga un manejo con enfoque de equidad, que tenga una buena distribución en el acceso, que nadie quede excluido, que es el escenario ideal, y finalmente que siempre participen los docentes capacitándose constantemente con ética en el uso técnico y en el uso racional. Hay una parte de nuestra exploración que está enfocada hacia la temática del consumo responsable y en este momento lo estamos construyendo porque dada la complejidad del uso y la falta de concientización, encontramos que el proceso de reeducación en el uso de la inteligencia artificial y el consumo responsable tiene un mayor valor cultural. Muy poco se ha enfocado a pensar en el impacto real que está teniendo el uso indiscriminado de la inteligencia artificial y el impacto al medio ambiente. Y no solo al medio ambiente, sino también a cuestiones fisiológicas y físicas de los individuos. Pero esos trabajos los vamos a seguir desarrollando y esperamos estar la producción suficiente para alcanzar a la mayor parte de la población. A manera de conclusión, los invitamos a permanecer atentos a los cambios diarios en la industria de la inteligencia artificial, a dejarse enseñar y permitirse aprender en cómo integrarla a la vida cotidiana y ante todo valorar de qué manera nos educamos ante ella y el labor que estaremos implementando desde la docencia. A nombre de todo el equipo que está enfocándose en esta línea de trabajo, les agradecemos mucho por su atención. A los organizadores del Congreso, muchas gracias. Estamos a la orden. Para mayor contacto pueden enviarme un mensaje a salemele@uas.edu.mx y o salemele@ms.uas.edu.mx. Un saludo desde Mazatlán, Sinaloa, México y muchas gracias.